es porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Amén. Mateo 18, vamos en nuestro versículo 15, vamos a estudiar del 15 al 20, vamos a dar una lectura. Trate de leer con entendimiento para que pueda entender el tema. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Qué leyó, amado hermano? ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Ahí está en la pantalla si no entendió. La disciplina que se debe de ejercer en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, una doctrina ignorada desgraciadamente por la mayoría de las iglesias cristianas. Yo tengo 20 años ya en el evangelio, nunca me enseñaron esa doctrina, nunca la aplicaron en las iglesias, nunca. Sí llegaron a expulsar a personas de las iglesias donde yo estuve, pero no lo hicieron con el proceso que aquí dice que hay que hacer la disciplina. ¿Sí vio un proceso ahí? ¿Sí? De hecho, aquí también hemos disciplinado gente y tampoco hemos llevado a cabo ese proceso. También hemos cometido ese error. Yo le doy gracias a Dios porque se está reformando a la iglesia. Ya se tiene una membresía que tampoco se tenía y que la mayoría de las iglesias locales cristianas no tiene. Porque si no tienes una membresía, no puedes aplicar la disciplina. No lo puedes hacer. Se necesita una membresía. Y gracias a Dios que aquí ya tenemos una membresía. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? No te veo muy animado, amado hermano. Para los que todavía luchan con que no entienden por qué tienes que ser miembro de una iglesia. Porque el ser miembro de una iglesia te da privilegios de poder tener comunión con tus hermanos, de poder servir, de poder que te pueda bautizar, que celebre la cena del Señor, pero también tienes responsabilidades. Ahí nomás 2 dicen amén. A ver, ¿qué tienes si eres miembro de la iglesia? Responsabilidades. Tienes que venir a la oración. Tienes que congregarte, ¿cuándo? Regularmente. Los domingos son el día del Señor. Tienes que estar aquí los domingos. Si eres miembro de la iglesia. Si no eres miembro de la iglesia, pues no te podemos exigir que vengas todos los domingos, pero tampoco te vamos a aceptar como miembro de la iglesia. Diga algo, amado hermano. ¿Sí? Entonces, aquellos que quieren ser miembros tienen que empezar por ser fieles, por venir a la oración, por dar buen testimonio, por tener conocimiento bíblico para cuando se te entreviste. Y ya cuando seas miembro, de hecho nuestro hermano Juan cuando hizo las membresías, ahí puso las responsabilidades, no sé si las han leído, de lo que es ser un miembro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante esta doctrina, amado hermano. Ahorita lo vamos a ver que es muy importante. Mire, vamos a empezar ahí. Mateo 18, 15. ¿Qué es lo primero que dice? Por tanto. No, dice por tanto. ¿A qué se refiere por tanto? Que Dios no quiere que ninguno de sus pequeñitos se pierda. ¿Sí? ¿Qué vimos que era nuestro deber como iglesia hace una semana? ¿Qué vimos? ¿Cuál es nuestro deber de todos los que decimos ser cristianos de esta iglesia? Primero, no ver a nuestro hermano como menor que a nosotros. ¿Recuerda usted? No menospreciar a nuestros hermanos, sean jóvenes, sean adultos, sean mujeres, sean hombres, no menospreciarlos.
Después vimos que tenemos que tener cuidado de que si alguno de nuestros hermanos ya no viene, o está desanimado, o está herido por alguna razón, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que ir a buscarlo, tenemos que hablarle, hermano, ¿por qué no estás viniendo? ¿Tienes algún problema? ¿En qué te puedo ayudar? Y tenemos que hacerlo volver al redil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, el tema sigue. El tema sigue. Aquí vamos a ver de qué otra manera vamos a mostrar amor por los hermanos. Por eso dice, por tanto, ¿cómo voy a tener cuidado de mi hermano que se descarría? Siga leyendo. ¿Cómo? Si tu hermano peca contra ti, ¿cómo lo hago volver al camino? Repréndele. Repréndele, amonéstale. Es una manera de que, así que, ¿qué estás haciendo al hacer eso con tu hermano? Le estás mostrando un amor al hermano para que corrija y camine como el Señor manda que debe de vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién cree que lo hace? A ver, en la iglesia, ¿quién cree que lo haga? A ver. Diga algo, amado hermano. La mayoría no lo hace. La mayoría no lo hace. Sí murmura, eso sí. ¿Ya supiste que el pastor anda haciendo esto y esto y esto? ¿Eso cómo se llama? ¿Ya supiste de aquel hermano que está haciendo esto y esto? ¿Eso cómo se llama? ¿Qué debes de hacer si te das cuenta de que un hermano cometió una falta? Tú, ¿tú qué debes de hacer? ¿Tú qué debes de hacer si ves que el pastor ya hizo algo que está mal? ¿Qué debes de hacer tú? Tienes que venir conmigo. Y no me tengas miedo. Mira, Natán, ¿a quién fue a reprender? Al rey David. ¿Sabes qué hacían los reyes de Israel cuando iba un profeta y los reprendía? Le cortaban la cabeza. A ver, ¿qué hacían con el profeta? Lo mataban. Lo mandaban a encarcelar, a azotar y muchos los mataban. No importa que sea el apóstol Pedro, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Mire, vamos a ver ahí, vamos a ver esa cita. Vaya usted ahí a 2 de Samuel 12. Aún al pastor, ¿qué hay que hacerle si está mal? Tienes que reprenderlo. Y aunque se enoje el pastorcito, le tienes que decir, y si no se arrepiente, pastor, voy a traer 2 testigos. ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo o no está de acuerdo? Sea quien sea. ¿Qué había hecho el rey David? ¿Qué había hecho? Los que han leído, para no ir a toda la lectura. Había cometido adulterio. A ver, ¿qué había cometido el rey David? Adulterio. ¿Sabe que si usted ahorita juzga a un pastor de un pecado, ¿sabe qué es lo primero que le dice? No juzguéis. Porque la Biblia dice que no juzguéis. A ver, ¿no podemos juzgar el pecado entonces? ¿O sí lo podemos juzgar? A ver. ¿Cómo dijo Cristo que podíamos juzgar? Con justo juicio. O sea, sí puedes juzgar. Ahora, si tú eres un adúltero, pues eso sí, no vengas a decirle a otro que cometió adulterio. Ahí sí no tienes poder para hacer eso, autoridad moral no tienes. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí, ¿qué hace Natán con David? A ver, ¿qué le dice? Le cuenta una historia, ¿recuerda usted? Le cuenta una historia donde David, fíjense, David sabía que este hombre había hecho mal y que merecía la muerte. Vamos a verlo ahí, mire. Dice en el 12, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. ¿Qué era David? Rico. ¿Y qué era Urías? Con respecto a que era pobre y que era rico. Que Urías nada más tenía una mujer y David, hermano, le sobraban. Tenía varias esposas y varias concubinas. O sea, ¿le hacía falta una mujer a David? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente.
comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Vean a David, oyendo esa historia, ¿qué hizo David? Se enojó en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, ¿qué iban a hacer con esta persona? Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán, ¿qué le dijo a David? Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada. ¿Sí lo está acusando directamente que él mató a Urías, hermano? Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Aquí, ¿qué estamos viendo, hermano? Disciplina a David. Aquí le está viendo la disciplina. Por cuanto no menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vean la reacción de David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. A ver, ¿qué pasa si un día hablamos contigo y te reprendemos tu pecado? ¿Cuál debería ser tu reacción si eres cristiano? Debes de aceptar tu pecado. Si empiezas a excusarte de que tú no eres culpable y hay pruebas de que eres culpable, vamos a seguir con el proceso de la disciplina. Pero aquí, ¿qué hizo David? Aceptó su pecado. ¿Cuál fue la contestación de Dios? Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Y qué dice? ¿Dios quiere la muerte del impío? Dios quiere, dile a que está a tu lado, Dios no quiere enviarte al infierno. Quiere que te arrepientas de tus pecados y que vengas a Cristo para la salvación de tu alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí es bueno nuestro Dios, amado hermano? ¿Sí será buena la disciplina o cree usted que es falta de amor? Porque cuando se disciplina a una persona, lo primero que empiezan a hablar los inmaduros: en esa iglesia no hay amor. Precisamente porque hay amor, hay disciplina. Dios al que ama, ahorita vamos a ver, disciplina. ¿Cuántos de aquí hemos corregido a nuestros hijos? ¿Por qué lo has corregido? ¿Por qué le has dado una tunda o le has exhortado a que está mal? ¿Lo odias? Lo odias y dices: te odio y te voy a dar una pela. ¿Así es tu reacción? ¿Por qué? Todo lo contrario. Si lo ves que se está drogando, ¿por qué le vas a dar una pela? Porque tú no quieres que se muera con la droga o que se vuelva loco, que caiga en la cárcel. Por amor lo estás corrigiendo. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo que hace Dios con nosotros, y es lo mismo que vamos a hacer nosotros por amor a los pequeños del Señor. Vamos a aplicar la disciplina. De aquí en adelante, cualquier persona que encontremos murmurando, se le va a disciplinar. Cualquier persona que sepa de alguien que está pecando y no venga a decirlo, se le va a disciplinar. Sea tu esposo, tu esposa o tu hijo. ¿Qué tienes que hacer? No, tienes que tú decírselo, y si no te hace caso, ¿qué vas a hacer? Llevarte hijos. Pero tenemos que hacerlo para mostrar amor. Aunque el esposo o la esposa te amenace y te diga: ay de ti si vas a acusarme, dile: voy a traer testigos y delante de ellos voy a decir lo que me estás diciendo. Si dice amén o no dice amén, amado hermano. O vamos a ocultar el pecado. A ver, ¿qué pasa con el que no confiesa su pecado? No va a prosperar. ¿Y el que lo confiesa y se aparta? Es increíble, amado hermano, que
varones estén tomando vino en su casa y nadie sabe hasta que alguien viene y los acusa. Es increíble. Es increíble que por años la mujer estuvo tapando al marido de todas las fechorías que está haciendo. ¿Sabes que por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado, amado hermano? ¿Cómo ves ese asunto? A ver, de que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra culpa. ¿Es grave o será algo así sencillo? Es algo muy grave, amado hermano. Es algo muy... ¿Cómo reprendió Pablo a Pedro? Cara a cara. Porque lo que Pedro estaba haciendo era de condenar. ¿Qué estaba haciendo Pedro con los gentiles? Los estaba obligando a judaizarse, a que se circuncidaran y guardaran la ley, o no se iban a juntar con ellos. ¿Cómo ve usted esa falta? Está grave, hermano. Es algo grave. Porque hay de aquel que haga caer a uno de los ¿qué? De los pequeñitos. Entonces no importa si sea un apóstol, sea quien sea, se le debe de reprender. ¿Sí está de acuerdo, amado hermano, o no está de acuerdo? Entonces ahí, ¿cómo es el proceso? Vamos a ver cómo es el proceso. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya te diste cuenta que tu hermano pecó, sea contra ti o otro pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, si tu hermano peca contra ti, ve. A ver, ¿cuál es lo primero que dice el Señor? Ve. O sea, ¿es un mandato del Señor o es opcional? A ver, dile a que está a tu lado, ¿qué tenemos que hacer según Dios? A ver, ir. ¿Qué vamos a hacer? Repréndelo, amonéstalo, corrígele, dile que lo que está haciendo es pecado delante de Dios. Pero estando tú y él, ¿qué? Solos. ¿Ya vio cómo se debe de hacer? A ver, ¿cómo le vas a decir a la persona? Solos. ¿Por qué los maridos son muy dados, los esposos pues son muy dados a pelearse delante de los hijos? Yo sé que aquí no hay, pero ¿por qué se están gritando y ofendiendo y diciéndose y delante de los hijos? ¿Por qué? Porque no hemos entendido cómo es el asunto. Si tú ves que tu esposo tiene algo, ¿qué tienes que ir con él? Solo habla con él y dile, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo es pecado delante de Dios. Diga algo, amado hermano. Si es así o podemos gritarlo a todo el mundo, que se dé cuenta de nuestros pecados. Tenemos que acusar al otro delante de todos, andar hablando mal del esposo y de la esposa, ¿cómo se comporta? ¿Verdad que no? Solos, ¿verdad? Tú y él solos. ¿Cuál es el fin de esto? Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. ¿A qué se refiere con has ganado a tu hermano? O sea, ¿cuál es el propósito de reprender a alguien que está en pecado? ¿Cuál es el propósito? Que corrija, que se restaure, que si se ha desviado, vuelva al camino, que si ha pecado, que se arrepienta y viva como Dios dice que debemos de vivir. Ese es el propósito, amado hermano. Lo vimos hace una semana, mire, Gálatas 6:1. El propósito de cuando alguien peca, porque ¿cuántos podemos pecar? Dijimos, todos podemos pecar, amado hermano. Si alguno piensa que está firme, ¿qué dice la Escritura? No te asombres cuando alguien caiga en pecado y diga, ¡ay, qué bárbaro! Y eso que era el pastor. ¿Lo tiene usted, amado hermano? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Restaurarle. A ver, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos con sus pequeñitos que caen en pecado? Restaurarle. Ese es el propósito, amado hermano. No es crucificarle, no es directamente luego expulsarlo de la iglesia, no es pisotearlo más, no, es restaurarle. ¿Sí dice amén, amado hermano? ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que tener cuidado? Que también nosotros por la gracia de Dios no hemos caído, hermano. No sea que tú también seas, ¿qué dice ahí? Todos podemos caer en fornicación, en adulterio, en murmuración, en mentira, en muchas cosas, amado hermano. Por eso tenemos que estar velando, llorando todos los días. ¿Sí? ¿Dice amén, amado hermano?
Santiago 5:19 también lo vimos. ¿Qué hay que hacer con el hermano que se descarría? Que de repente ya está predicando otra doctrina. ¿Qué tenemos que hacer con él? Traerlo a la verdad, ¿no, amado hermano? Vea lo que dice ahí. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué dice, amado hermano? ¿Sí ve cuál es el propósito, amado hermano? Lo veíamos hace una semana, que a qué vino Jesucristo, amado hermano. A salvar a los perdidos, ¿sí? Él vino a dar su vida por sus ovejas y Él no quiere que ninguno de sus pequeñitos se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Hay un ejemplo en 1 Corintios 5, ¿sí la han leído esa historia? ¿Qué había en la iglesia de Corintio, amado hermano? ¿Qué había qué? En este capítulo había fornicación, pero usted lee toda la carta de Corintios y ¿qué había en Corintios? Había mucho pecado, hermano, mucho pecado. Había divisiones, había contiendas, había borrachos. Había borrachos, hermano. Dice que en la cena del Señor se emborrachaban. Había menosprecio a la gente pobre, gente que llevaba sus filetes o, bueno, no sé qué comerían, ¿verdad? Pero comiendo frente a los pobres que no tenían que comer. Hermanos llevando a otros hermanos a juicio frente a los incrédulos. O sea, la iglesia de Corinto era un desastre, amado hermano, pero aún así, ¿qué era la iglesia de Corinto? La iglesia del Señor. Mira, la iglesia del Señor. Pero ellos no habían entendido, como hoy muchas iglesias, lo que es ser un cristiano. No lo habían entendido. Ellos, había esta fornicación, ¿qué hacían? ¿Qué estaban haciendo? No estaban haciendo nada. No estaban haciendo nada. Yo recuerdo la primera iglesia que el Señor me alcanzó, la mayoría estaba en fornicación. La mayoría. Y yo sí fui con mi pastor y le dije, pastor, como que algo no me checa, ¿por qué los hermanos que están en la alabanza están en fornicación? Es que es poco a poco, dice. Es poco a poco. Al ratito van a ir corrigiendo, pero yo dije, pero si ya somos cristianos, se supone que ya somos cristianos, porque yo podía ser fornicario cuando no era cristiano, pero ¿qué me hizo ser cristiano? Que me arrepentí, ¿no? ¿O no? O sea, ¿cuál fue el requisito para yo volverme cristiano? Que me arrepentí, que si era yo un fornicario, pues lógico que si ya me convertí a Cristo, no puedo seguir siendo fornicario. Si dice amén o no dice amén. O sea, si yo vivía en adulterio, puedo seguir yendo ya ser cristiano y decir, pues poco a poco, hermanos, todavía estoy cometiendo algunos adulterios por ahí. ¿Así puede ser eso? No, ¿verdad que no? O sea, la iglesia, ¿cuál es su deber? A ver, de empezar a ver a los hermanos. ¿Cuál es su deber? Empezar a ver quién está en pecado y precisamente ejercer la disciplina de la iglesia. Es lo que tenemos que hacer. Miren, aquí Pablo los regaña. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros. A ver, ¿qué oía Pablo? ¿Por qué Pablo dice que se oye? Sí, pero miren, es que Pablo no estaba en la iglesia de Corinto. Recuerde que Pablo no estaba en la iglesia. A él le informaban. Dice, yo fui informado por la familia de Chloe que en la iglesia hay esto. ¿Se acuerda usted que así le decían? O sea, a Pablo le llegaban los informes. Por eso el que tú vengas cuando ya alguien no quiere corregir, no eres chismoso, estás informando en la iglesia. ¿Sí dice amén, amado hermano? Entonces Pablo oía que había en esa iglesia, que había, amado hermano, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, fíjese, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. A ver, ¿cuál era la fornicación que había en esa iglesia? Que un hermanito se había juntado con su madrastra y estaba viviendo con ella. ¿Cómo ve ese pecado, amado hermano?
¿Y cómo estaba la iglesia? Sigan leyendo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué estarían envanecidos los corintios? Porque hablaban lenguas, porque había profecía en su iglesia, porque dice Pablo que tenían la mayoría de los dones. ¿Y qué dice la escritura? Que si tengo todo eso y no tengo amor. ¿Por qué no hacían nada, hermano? Porque no han entendido. La iglesia es llamada Nación Santa. A ver, ¿qué es la iglesia? Nación Santa. ¿Cómo nos llaman las escrituras a los creyentes? Santos. Llamados a ser santos. Muchos no entienden eso. Mira, yo la mayoría trato de explicarle. Dile que está a tu lado, no somos salvos por obras. ¿Eso sí ya nos queda claro? O sea, por gracia somos salvos. ¿Verdad que sí? ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Pero después, si ya eres salvo, ¿qué tiene que haber en tu vida? Obras. Obras. Eso es lo que la gente no entiende. O sea, mira, Pablo por eso tenía que explicar en Romanos. Él decía, ¿qué pues? Porque no estamos bajo la ley, sino la gracia. ¿Podemos seguir pecando? De ninguna manera. ¿Sabes de qué nos acusan a los evangélicos las demás sectas? De que decimos que por la fe somos salvos y que el que es salvo siempre es salvo. ¿Sabes de qué nos acusan? De que nosotros estamos diciendo, ya creí, puedo vivir en pecado y ser salvo. Así nos acusan. A ver, ¿eso es bíblico? ¿Qué es un creyente, hermano? Según Efesios 2:10, vaya usted a Efesios 2:10. ¿Qué es un creyente? Es una nueva criatura. Es alguien que ya nació de nuevo. Es alguien que tiene al Espíritu Santo. Es alguien que ya fue regenerado, ya fue trasladado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la potestad de Satanás al reino de Cristo. Es una nueva criatura. ¿Qué dice Efesios 2:10? A ver, ¿qué es un creyente? Léalo ahí. Es una hechura de Dios. Es una nueva creación. Si tú no lo sabías, en Cristo fuiste creado nuevamente. La escritura, por eso dice que no sirve nada la circuncisión o la incircuncisión, sino que se hace una nueva creación. Amado, no nos vamos a cansar de decirte que es necesario que nazcas de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, amado hermano o invitado, si no, no vas a poder ver ni entrar al reino de Dios. Ser cristiano no es cambiar algunos malos hábitos. No es decir, bueno, yo antes era así y ya dejé de hacer ciertas cosas. No es eso. Los alcohólicos anónimos ya muchos dejaron de beber, pero no son nacidos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el hecho de que tú hayas dejado algunos malos hábitos no te hace cristiano. El cambio, ¿y dónde inicia el cambio? En el corazón. En tu corazón. Tu corazón tiene que ser cambiado. Cuando tu corazón es cambiado, tu manera de pensar cambia inmediatamente, amado hermano. Ahora tú amabas el pecado y ahora ¿qué hay? Lo aborreces. Lo aborreces. ¿Te gustaba ver la pornografía? Y ahora la aborreces porque es algo que es abominación delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ahí dice, hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, para buenas obras. A ver, ¿para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te rescató de tu vana manera de vivir? Para que vivas haciendo buenas obras en santidad, apartándote cada día del pecado. Esa es la vida cristiana. El Señor ya te justificó. Y si ya te justificó, ya te declaró inocente, tu fruto tiene que ser la santificación. Lo hemos enseñado por años. A ver, ¿cuál es tu fruto? La santificación, que tienes que cada vez más irte apartando de las cosas del mundo. Cada vez más de las cosas del mundo. Cada vez más del pecado. ¿Sí dice ahí, amado hermano? Que para buenas obras. Mire,
Romanos 6:15, para que vea la cita que le estaba yo diciendo. Te tiene que quedar bien claro y tú tienes que saber explicar eso. Si alguien te dice, a ver, si eres salvo, siempre salvo, entonces puedes vivir como tú quieras, ¿qué le vas a decir? No. Un verdadero creyente ya no puede vivir como vivía antes. ¿Puede vivir igual, amado hermano? No puede vivir igual, porque el Espíritu Santo que mora en él ya no lo va a dejar vivir igual. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, qué nos volvemos, hermano? Esclavos de a quien al que obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia. ¿El que está esclavizado al pecado es salvo? No es salvo, amado hermano, está condenado todavía. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, ¿se acuerda que dijimos? Que esto que era ¿qué? Pasado, éramos. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. O sea, creíste al evangelio. ¿Y qué pasó cuando creíste? Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. A ver, ¿somos siervos de qué, hermano? De la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿A qué servíamos, hermano? A la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, ¿para qué vamos a presentar nuestros miembros? Para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? A ver, ¿cómo tiene el pensamiento el cristiano ahora respecto a cómo vivía? Se siente avergonzado. Antes nos jactábamos, presumíamos. Yo me tomo tanta cerveza, yo tengo tantas mujeres, yo soy Pancho Pantera, y estábamos jactándonos del pecado. Hoy nos avergüenza. ¿Sí o no? Ayer estábamos platicando ahí los varones de dónde nos había sacado el Señor, contamos algunos testimonios y dimos gloria a Dios porque hoy nos avergüenza cómo vivíamos. En verdad, amado hermano, yo le doy gracias a Dios de donde me rescató. Y dice ahí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué tenemos, hermano, por fruto? Y como fin, ¿qué dice? A ver, ¿cómo sabes si el que está a tu lado ya es creyente? Se está santificando. Se está santificando. Si tiene un añito, pues no le podemos exigir mucho, ¿verdad que no? Pero si ya tiene 10 y dice, todavía estoy batallando con el adulterio, mi hermano. No. Discúlpame, pero no. Estoy hablando de fornicario, hermano, pero poco a poco, ya ve que el pastor dice poco a poco. No, discúlpame, pero ya te estás engañando a ti mismo. ¿Sí dice amén, amado hermano? O sea, que tenemos luchas, sí, todos tenemos luchas. ¿Pero practicamos el pecado, hermano? No practicamos el pecado. Entonces, vea cuando no se entiende esto. Mire, ¿qué dice Tito 2:11 respecto a la gracia de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña estar bajo la gracia, hermano? ¿Qué nos enseña? ¿Que podemos pecar? Eso nos enseña que como la salvación no es por obras, entonces ¿puedo yo andar pecando? Y si se te disciplina y se te excomulga de la iglesia y alguien nos dice, entonces la salvación es por obras, ¿qué le vas a decir? No, no es por obras. Pero una fe verdadera, ¿qué tiene? Tiene buenas obras. ¿Sí está de acuerdo o no está de acuerdo, amado hermano? Porque esas son las respuestas que nos dan, Tito 2:11, ¿lo tiene? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué se manifestó, hermano? La gracia de Dios. Enseñándonos. A ver, ¿qué nos enseña?
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Verdad que el ser salvos por gracia no nos lleva a decir, pues como ya soy salvo, puedo seguir pecando? ¿Verdad que no nos lleva a eso? Todo lo contrario, ¿verdad que sí? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? A ver, ¿qué está esperando el Señor, el creyente? La manifestación gloriosa de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Y quienes tienen esta esperanza, según primera de Juan 3, ¿qué está haciendo el que tiene la esperanza de que Cristo viene? Se está purificando a sí mismo. A ver, ¿qué está haciendo todos los días? Se está purificando a sí mismo. ¿Cómo? A través de los medios de gracia, meditando en la palabra de Dios, orando, teniendo comunión con sus hermanos, teniendo temor de Dios, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién se dio por nosotros, hermano? Cristo, para redimirnos ¿de qué, hermano? De toda, ¿sí está conmigo? En el 14. ¿Redimirnos de qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. A verle ahí qué dice. A ver, ¿qué es un creyente? ¿De qué tiene celo un creyente? De querer agradar a Dios. ¿Sabes cómo es glorificado el Padre? Que tú y yo llevemos fruto. Así es glorificado el Padre. ¿Sabes cómo el mundo va a glorificar a Dios? A través de nuestras buenas obras. ¿Sí lo has leído? Mateo 5, 14, 16. ¿Cómo van a glorificar a Dios, hermano? ¿Cómo es blasfemado el Señor? Cuando la iglesia, ¿qué? Vive en pecado, ¿no? Pero ¿cómo es glorificado el Señor en Mateo 5, 16? Dice que somos la luz del mundo, ¿sí dice así? En el 16, ¿qué dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas, ¿qué? A ver, ¿qué tiene que ver el mundo en nosotros? ¿Por qué la mayoría dice que los cristianos somos hipócritas? ¿Por qué? Porque dicen, yo conozco un cristiano que anda borracho. Yo conozco un cristiano que me pidió prestado y no me paga. Yo conozco un cristiano que tiene un amante. ¿Y qué están haciendo con el nombre del Señor? O sea, ¿qué responsabilidad tienes tú como creyente allá afuera? Aparte, pero hablando de acuerdo al tema, de que tienes que tener buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios. ¿Sí está claro, amado hermano? ¿Sí ves la responsabilidad que tenemos como iglesia, amado hermano? Entonces, ¿sí vamos a reprender al hermano que anda en pecado? Ahora, Mateo 18, 15. Pero acuérdate, no tengas miedo, sea quien sea. No le digas a otro hermano, tú ve y dile, no. Si tú te diste cuenta, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a ir a hacerlo. ¿Sí está bien o no está bien, amado hermano? Si te oyere has ganado a tu hermano, ¿verdad? Que ya vimos que cuál es el propósito de que el hermano sea restaurado, vuelva al camino correcto, tenga una correcta relación con la iglesia. Amén. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? A ver, ¿cuál es el siguiente paso? Tú hablas con tu hermano, le dices, hermano, yo veo que lo que estás haciendo es pecado. Te dice, ¿a ti qué te importa? ¿Y tú quién eres para juzgarme? ¿A poco eres el pastor? Estás bien chavo, ¿cómo me vas a decir tú que estoy mal si tienes apenas 15 años y ya me quieres a mí enseñar? ¿Qué vas a hacer? Llamas a otros 2 hermanos y les dices, vamos a hablar con el hermano porque ya le dije su pecado y no quiere arrepentirse. Es el siguiente paso. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, entonces porque dice ahí que todo conste, ¿con cuántos?
para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces ¿qué se tiene que hacer? Díselo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los miembros de la iglesia. ¿Ya vio la importancia ahora sí de por qué tenemos que tener una membresía? Ahora, ¿a quién se puede disciplinar? ¿A un miembro de aquí de la iglesia o a cualquier persona que venga? A un miembro de la iglesia. Es al que se le puede disciplinar. Es como tú, el vecino tiene su hijo y se porta mal, ¿le vas a ir a dar sus cuerazos? ¿Por qué no? Porque nos digo, nosotros si conocemos un hermano de otra iglesia que sabemos que cometió adulterio, ¿yo lo puedo disciplinar? No. Sí, hermana, pero ¿cómo lo disciplino yo si no es miembro de esta iglesia? O sea, sí queda claro. A ver, ¿a quién podemos disciplinar aquí? A los miembros de esta iglesia local. A un hermano por allá afuera sí lo puedo exhortar. Oye, hermano, dices que eres cristiano y te veo con la cerveza, ¿qué pasó? Pero no lo puedo disciplinar. Él va a decir, ¿y tú quién eres? O sea, no lo puedo disciplinar. Pero en esta iglesia vamos a disciplinar a los miembros de la iglesia que no se quieran arrepentir. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Hablas tú con él, no te oyen, llamas a 2 testigos, no los oyes, le dices a toda la iglesia. Esa es su última oportunidad de esa persona. Todavía ahí, ¿qué puede hacer esa persona? Arrepentirse. Y grábatelo, porque un día tú puedes ser esa persona o yo. Si llegas a ese punto, es tu última oportunidad. Si ahí te enecias y dices, yo no acepto que estoy mal, ¿qué tenemos que hacer? Es comulgarlo de la comunión. O sea, decirle, ¿sabes qué? Ya no te vamos a llamar ahora sí, hermano. Ahora sí, en ese punto ahora sí, ya no te vamos a llamar hermano y ya no perteneces a la membresía de esta iglesia. Ahí se le tiene por gentil y publicano. Él ya no es miembro, ahí sí ya no le llamamos hermano, ya no participa nada de la iglesia, pero con la oportunidad todavía de ¿qué? De que mira, fíjate qué tan bueno es el Señor, todavía se puede arrepentir. Ahorita lo vamos a ver. Todavía tiene ahí que se pueda, pero ya el trato del Señor va a ser muy duro con él. ¿Sí vamos hasta allá, amado hermano? Miren, Lucas 10:16. Vamos a ver qué dice. ¿Qué pasa cuando el pecador no nos oye a nosotros? ¿A quién está rechazando? Al Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos esa autoridad de hacer eso, amado hermano? ¿Dónde dice que tenemos esa autoridad? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos? Y todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado. ¿Sí recuerda? ¿A qué se refería eso? ¿Qué son esas llaves? Es la autoridad que tiene la iglesia, hermano. Es la autoridad que tiene la iglesia. La iglesia tiene la autoridad de incluir y de excluir a los miembros. Ahorita lo vamos a ver. A ver, ¿qué autoridad tiene la iglesia? De incluir miembros. Haga de cuenta, nosotros ahorita estamos entrevistando. ¿De qué tenemos autoridad? ¿De incluirlo o de no incluirlo? Tenemos esa autoridad. Pero toda la iglesia, no el pastor, todos los miembros. De hecho, tampoco hemos hecho eso. De aquí en adelante, personas que vengan de afuera a esta iglesia y quieran ser miembros, se va a hacer entrevista y después se va a presentar delante de la membresía, y si no hay oposición de la membresía, se le va a aceptar como miembro. Así va a ser. ¿Hacen amén? Sí, o sea, se le va a preguntar a la membresía, a ver, los que ya han visto a este hermano durante el tiempo que está viniendo, han visto su fidelidad, su testimonio, alguien tiene algo en contra de este hermano que lo conozca, y si dicen que no, que han visto buen testimonio, se le acepta como miembro. Pero ya los que se aceptaron, se les puede
también disciplinar. Se les puede excluir de la membresía. Sí, ahí no dicen muchos amenes, pero así va a ser, amado hermano. ¿Y tenemos la autoridad en la iglesia? Sí la tenemos. ¿Ahí qué dice Lucas 10:16? ¿Sí lo tiene? ¿Qué dice ahí, hermano? El que a vosotros oye, ¿qué dice Cristo? Y al que a vosotros desecha, y el que me desecha a mí, ¿desecha a quién? O sea, va a haber gente que nos puede decir, ¿y tú quién eres para expulsarme de la iglesia? Pues el Señor nos dio autoridad. Y ahorita lo vamos a ver. A ver, ¿qué nos dio el Señor? Autoridad. Autoridad, amado hermano, nos dio. Entonces ahí Mateo, regresa a Mateo 18. Entonces, ¿cómo vamos a declarar a la persona que no se quiere arrepentir después de todo el proceso? ¿Qué es un gentil y publicano? Pues un incrédulo. Un incrédulo. No se quiere arrepentir porque no es creyente. Un verdadero creyente siempre se va a arrepentir, hermano. Miren, Proverbios 13:24. Aquí para aquellos que dicen que no hay amor cuando se disciplina a una persona. Si usted supiera cuando hemos disciplinado gente cómo hablan de nosotros, que ay, que son bien malos, como si ellos fueran perfectos. ¿Qué dice, amado hermano? Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice? Hay para los papás que dicen, ay, pobre de mi hijo, ¿cómo lo voy a pegar? ¿O cómo lo voy a disciplinar? Lo estás aborreciendo. Lo estás aborreciendo. ¿Qué tienes que hacer? Si lo amas, ¿qué tienes que hacer con tu hijo? Y si amas a tu hermano, ¿qué tienes que hacer en la iglesia? Corregirlo. Si se te disciplina a ti o a mí, va a ser por amor. No es que te odiamos y nos caes gordo, no. Va a ser por amor. ¿Por qué expulsaron al de Corintios? Por amor. Ahorita vamos a ver que el propósito era que salvara su alma. Ahorita lo vamos a ver. Proverbios 15:32. ¿Qué pasa con el que no quiere ser disciplinado? ¿Qué pasa, amado hermano? El que tiene en poco, ¿qué? La disciplina, ¿qué dice? Siempre va a haber gente, hermano, que no le va a gustar la disciplina. Pregúntale a tu hijo si le gusta que le des una pela cuando se porta mal, pregúntale. Y te dice, sí, dame mamá, dame papá, sí, pégame. ¿Sí? ¿Sí les gusta? Yo crecí muy torcido, hermano, pero ¿sabes qué me detuvo a no ser tan malo como otros? Me acabé el cinturón de mi papá. Literalmente me despedazó la espalda y todo con el cinturón, porque sí me lo merecía. Y le doy gracias a Dios, porque quién sabe cómo hubiera crecido. Si de por sí crecí mal, imagínese. ¿No le agradece usted a Dios por la disciplina de los padres? Es una bendición, hermano. Es una bendición. Yo hubiera terminado de drogadicto, de pandillero, no sé, de ratero, no sé. Pero gracias a Dios por la corrección. Por eso ahí dice así. Ahí dice el que tiene poco la disciplina menosprecia ¿qué? Su alma. Mas el que escucha la corrección, ¿qué dice? A ver, ¿quiénes van a aceptar la disciplina? Los hijos de Dios. Esos sí van a aceptar la disciplina, amado hermano. Esos sí van a aceptar la disciplina. Hebreos 12:5. ¿Qué hay si no nos disciplina el Señor? ¿Qué dice que seríamos? Bastardos, hermano. Cuando les digo esa palabra, muchos se ofenden. Dicen, ya me dijiste, no sé qué. Le digo, yo no te dije nada. La escritura dice ahí. ¿Lo tiene usted, Hebreos 12? Del 5 vamos a leer. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a qué dice, como a hijos. Esto es para los hijos, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. A ver, ¿qué vas a hacer cuando te disciplinemos? No menosprecies eso.
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? ¿Por qué nos van a disciplinar, hermano? Porque el Señor nos ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, si la aceptas, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿qué seríamos, hermano? Bastardos y no hijos. Entonces, ¿cuántos vamos a aceptar la disciplina si viene del Señor? Amén, ¿no? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos, hermano? Los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué dice? Y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de qué, hermano? De su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad que no nos gusta? Sino de tristeza. Pero después, ¿qué pasa, hermano? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Entonces, ¿vamos a recibir la disciplina cuando sea necesaria? Primera de Corintios 5. ¿Por qué tenían que disciplinar a este hombre que estaba en fornicación? ¿Cuál era el propósito de excomulgarlo de la iglesia? Que se arrepintiera y salvara su alma, hermano. El propósito es que salves tu alma. Dile que está a tu lado, ese es el propósito. ¿Qué dice Pablo? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué hizo Pablo, hermano? He juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere en el nombre de Jesús? En la autoridad de Cristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de qué, hermano? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál es el propósito de la disciplina para un hermano? Que sea salvo. ¿Sabes qué le pasa a alguien que es excomulgado de la iglesia? ¿Cómo va a venir a ser su estado, dice la Escritura? Peor. Pero si ya es escogido de Dios, ¿qué va a pasar? Va a regresar arrepentido. Pero ¿quién sabe cómo regreses? ¿Quién sabe? Pero de que regresas, si eres escogido, vas a regresar. Ya Mateo 18:18. Entonces, ¿estamos de acuerdo en esto que vamos a ejercer aquí en la iglesia, amado hermano? Y aunque no esté de acuerdo, lo vamos a hacer. Pero de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué va a ser, hermano? O sea, todo lo que nosotros, a las personas que excomulguemos, ¿dónde queda atado eso, hermano? ¿Dónde queda aprobado eso? En el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra, ¿qué dice? ¿Qué es desatado ya? Ya vimos atado, excomulgamos al pecador. ¿Qué sería desatarlo? Volverlo a incluir a la iglesia. Perdonar al hermano. Tenemos que perdonar al hermano si se arrepiente. Ahí en Corintios, parece que es, segunda de Corintios 2:5. Aquí no es clara la escritura, pero parece que es la misma persona que habían excomulgado. Segunda de Corintios 2:5. ¿Y qué dice Pablo que se tiene que hacer con el ofensor? Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué debemos de hacer con alguien que se arrepienta?
perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice el apóstol? Yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de ¿quién, hermano? De Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la gente que regresa, hermano? Que es disciplinada y regresa. Aquí tenemos un caso y yo doy gloria a Dios por ello, se le disciplinó y ahora gracias a Dios hay fruto en él de arrepentimiento. Damos gloria a Dios por ello, amado hermano. Entonces, ¿ya vio lo que es atar y desatar? ¿Sí? Excluir y ¿qué? E incluir, ¿sí? Juan 20:22, este texto lo usa la Iglesia Católica para enseñar que debemos de confesar nuestros pecados ante un cura para que nos perdone. No sé si lo ha escuchado ahí en sus enseñanzas de ellos. ¿Necesitamos ir con un cura, un padrecito para que nos perdone nuestros pecados? ¿A qué se refiere entonces esto que dice aquí? Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, Jesús, ¿qué hizo Jesús? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿A qué se refiere eso? ¿Será que el apóstol tenía la autoridad de decir te perdono tus pecados para que seas salvo? ¿Será eso? No. Todo creyente, cuando cree en Jesucristo, ¿qué hay con sus pecados? Ya fueron perdonados. Aquí está hablando de la disciplina de la iglesia. Cuando alguien no se arrepiente de sus pecados, se les comulga. Pero cuando alguien se arrepiente de sus pecados, se le perdona al hermano y se le vuelve a incluir a la membresía. Eso es a lo que está refiriéndose ahí. No está hablando de confesión de pecados para que sea salvo, porque no somos salvos por la confesión de pecados a una persona, somos salvos por la fe en Jesucristo. ¿Sí estamos ahí de acuerdo, amado hermano? Bueno, ya Mateo 18:19, ya cerramos con este. 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué está hablando Cristo otra vez? De la autoridad que le ha dado a la iglesia para que ejerzamos la disciplina. Eso está hablando ahí, amado hermano. Él está aprobando lo que se está haciendo, si se hace como aquí nos enseña el proceso. Así como, ¿cómo se ejerce la disciplina? Así como está aquí. Hablamos con la persona directamente, no nos oye, traemos dos testigos, no nos oye, le decimos a toda la iglesia, no oye a la iglesia y los comulgamos. ¿Sí queda claro, amado hermano? Vamos a orar, hermano. Póngase de pie.